Hola, buen día. Buenas Buenas, tardes. ¿Cómo están? todo bien. ¿Y usted qué tal, Lick? Bien, aquí andamos. Para arriba y para abajo, pero ahí vamos. Ok, vamos encendiendo la cámara porque sí quiero hablar con ustedes con tranquilidad. Lick, yo voy saliendo de la U y voy en el taxi. Cuando me baje me voy a desconectar. Por Ok. cualquier cosa la aviso. Ok. Ok. Bueno, yo creo que, a ver. Ok, gracias, Sara. Sí, es que ahorita con todo este relajo de las lluvias ha estado bien feo, bien feo. A ver. Ok, bueno, ahora sí. Bueno, voy a ir hablando con ustedes. Bueno, ¿por dónde empiezo? El fin de semana estoy con un poquito de dolor de garganta, con un poco de tos, pero al final, bueno, creo que por aquí tengo algunos estudiantes que están conmigo en Medición 3. Bueno, al final ayer ya me hice la prueba de COVID, salí positivo, básicamente sintomático, solo con dolor de garganta, realmente. Me dicen que yo estoy aproximadamente en día 6, más o menos, basado en los relatos que hemos hablado con el médico, o sea que ya voy de salida, porque no me daba cuenta de todo este tema, porque como les digo, no he presentado ningún síntoma de nada, ¿ok? Entonces, por los momentos, en este momento me encuentro aislado en casa, obviamente no me estoy presentando a la universidad, pero como estoy asintomático, no veía la necesidad de por qué suspender la clase. ¿Ok? Eso en primer lugar. En segundo lugar, esto modifica un poquito lo que vamos a tener la siguiente semana. Miren, me pasó con psicología general porque ellos tienen que hacer el examen la próxima semana igual. Y me pasó que no sé si es un nivel de entendimiento que es bien reducido o no sé, que piensan que yo voy a ir estando positivo a aplicar un examen. Hay que ser, uno, no hay que ser un humano para hacer eso. Dos, hay que tener por lo menos unos 2 deditos de frente como para entender que eso no es lógico. Pero bueno, entonces esto, como les digo, modifica un poco la disposición para la siguiente semana. Siempre vamos a sostener el examen la siguiente semana, ¿ok? Pero ya no sería el lunes, como lo habíamos pensado hace poco, sino que pienso hacerlo el día miércoles, ¿ok? En horario regular de clase. Eh, Todo esto bajo el entendido que yo ya estoy negativo, ¿verdad? No me vayan a salir con los de psicología general que piensan que es que yo con COVID voy a aplicar un examen. Me dan ganas como de tenerlos enfrente y abrirles la cabeza y qué tienen ahí. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, por favor, ¿verdad? Asumo que usted ya está en un nivel evolutivo y cognitivo más superior. Entonces, el día domingo ya me toca hacerme a mí la prueba de monitoreo para saber si ya estoy negativo. A partir de eso vamos a planear lo de la siguiente semana, pero indiscutiblemente lunes no nos vamos a ver, ¿ok? ¿Ok? Lunes no nos vamos a ver, lunes vamos a recibir la clase de manera virtual y todo se va a desarrollar más o menos en ese entendido. ¿Estamos?
Todo Y claro. gracias. Lo otro. Ustedes han oído en los juicios que todo mundo es inocente hasta que se compruebe lo contrario. ¿Sí? No somos abogados, pero por lo menos hay una serie de CSI la lograron ver, o por lo menos una serie, no sé, de alguna serie por ahí de juicios que dijeron eso. O sea, aquí es igual, aquí vamos a sostener clases hasta que se diga lo contrario. Porque ¿se acuerdan que les dije, por qué me están escribiendo todos los días preguntándome si vamos a tener clases? Le digo, vamos a tener clases, le digo, vamos a tener... Hoy recibí correos igual. Entonces, ya está de más volver a explicar esto. A menos que yo les comunique por correo electrónico, no vamos a tener clases hoy. No me pregunten si vamos a tener. ¿Ok? Como cuando usted come, ustedes no le preguntan si va a comer, ¿verdad? O sea, come y ya. Cuando no va a comer es como el milagro, como que le avisan. Usted avisa a alguien que no, fíjese que hoy no voy a comer. Entonces, pilas con eso. Ya es un tema que tocamos la vez pasada. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Todo claro. Ok. Aprovecho ahorita para contarles y quiero hacer un énfasis un poco más fuerte el día de hoy en el proceso de buscar a una persona para que participe en el proceso, ¿ok? Porque ya casi estamos a 2 clases de terminar la primera unidad y la segunda unidad es un poco más corta, digamos. Entonces, para que ustedes lo tomen en consideración, que ya en la tercera unidad ya necesitamos tener las pruebas, los resultados de las pruebas para poder calificarlo y demás. Yo creo que de aquí a un mes más o menos ya vamos a estar en el proceso de aplicación. Por ende, ya necesitan ir considerando a la persona. Por aquí tengo varios de medición que van a aplicarle al mismo sujeto, el cual accedió. Y qué bueno, porque incluso podrían armar un informe mucho más completo. Pero para los que no llevan medición conmigo, recuerden que hay que conseguir un paciente. ¿Cuáles son los únicos requisitos? Mayor de 18 años, van a llenar una documentación que yo se la voy a hacer llegar. Y adicionalmente de esto, que adjunten una copia de la tarjeta de identidad. ¿Ok? Y los otros requisitos obvios, ¿verdad? Que no sea familiar suyo, que no sea conocido, que no sea su esposo, que no sea su esposa, que no exista un grado de consanguinidad ni algún tipo de vínculo afectivo. Si usted tiene a alguien que quisiera participar de este proceso porque le llama la atención, qué sé yo, puede intercambiar con un compañero. Eso sí se puede hacer, pero usted como tal no va a poder evaluar. ¿Estamos? ¿Dudas, preguntas, consultas? No, Lick. Perfecto. Cosas que hacemos en la actualidad. Ok, ahora sí. Entonces, si no hay más dudas, por acá. Ok, voy a empezar a compartir pantalla. ¿Dónde nos quedamos la vez pasada? ¿Están viendo pantalla completa ya? Sí, ¿verdad? Sí, Lick. Ok. Ahora sí, ya quieren, pueden ir apagando la cámara. Yo igual la voy a apagar ahorita. Ok.
Entonces, habíamos hablado el día lunes, habíamos hablado de los 3 puntos esenciales que nosotros necesitamos en cuanto al tratamiento de un paciente. Discutimos ese día acerca de la aproximación al paciente y ahora vamos a hablar acerca del examen físico y mental. En el examen físico va a ser un poco rápido porque, como les decía, no nos corresponde a nosotros poder hacerlo. Permítanme un segundo. Permítame un segundo. Ok, entonces vean, lo que hablamos del examen físico es que nosotros como tal no estamos capacitados para poder llevar a cabo el examen físico. Por ejemplo, no podemos llevar a cabo una ocultación, tocar al paciente, tomar una decisión a partir de ello. O sea, no debemos de estar asociados en este sentido, porque la situación es que nosotros no podemos llevar a cabo este tipo de exámenes, pero sí debemos estar capacitados por lo menos para la información que nos pueda dar el paciente en términos físicos, como por ejemplo, si usted llega, si su paciente llega al consultorio y no le entiende, no sigue lo que usted le pregunta, o por ejemplo la persona no continúa haciendo lo que usted le solicita o le hace preguntas, de repente usted no entiende, o sea, que no entiende en este sentido qué es lo que pasa. Todo esto, ¿verdad? Tiene mucho que ver con la forma en la que el individuo va a poder, obviamente, si la parte física está dañada, obviamente también la situación en términos de su mente, de su cerebro, también va a estar afectada. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de observar? Tal vez, como les digo, tal vez no vamos a hacer el examen general, pero por lo menos vamos a hablar de 3 puntos importantes. Uno, el porte general. ¿Qué entienden ustedes por porte? La forma en que se presenta la cita, Exactamente. ¿Y la forma incluiría para ustedes? en la forma en que se viste, en la posición en que se sienta. Para mí, licenciado, podría ser si la persona, tomando la misma palabra deporte, o sea, si muestra alguna discapacidad, podría ser. Puede ser también. Esa es información relevante. O sea, eso es algo que usted se puede dar cuenta sin necesidad de usted hacer el examen, ¿cierto? ¿Cómo se expresa, Lee? Cómo se expresa, por ejemplo, algo importante ahora, vaya. Esto es algo que ustedes tienen que tomar en consideración, por ejemplo. Si yo le hago una pregunta, vaya, yo le soy sincero, vaya, con este tema del COVID. Esta es la primera vez que a mí me da, yo no sé si a alguien no le ha dado todavía. A mí no me había dado hasta ahorita, desde que empezó la pandemia. Y esto se debe mucho a que en lo particular yo he sido muy cuidadoso, siempre, vaya, para los que llevan clases de medición conmigo, que ya tuvimos una clase presencial, se fijaron que yo nunca me quito la mascarilla, solo lo hago literalmente cuando tomé agua 2 veces en toda la clase, y de ahí la mascarilla la ando puesta todo el tiempo. Ahorita la verdad es que creo que fue con un contacto con una persona cercana que
está asintomática, pero que probablemente esté positiva. Y así me pasó a mí. Entonces, si usted llega al consultorio y ve al paciente, vaya, me pasó la vez pasada que eso no es un examen físico riguroso, científico, ¿verdad? Pero sí le da indicios con la mascarilla en la nariz. Pero no son. Pero Soy yo o se quedó sin audio. ya voy, permítame un segundito, permítame. Perdonen, es que ahorita tuve que parar porque como estoy en casa, pues mis perros son especiales en este sentido. Y ya me hicieron un relajo aquí donde estoy aislado. Ok, volviendo al ejemplo que les decía de este paciente. Pues cuando llega a la consulta veo que el paciente llega con la mascarilla en la barbilla, lo cual le solicito que se la coloque de manera correcta. Y posteriormente en la consulta le tuve que decir 2 veces más que se lo colocara de manera correcta. Ustedes pueden llegar a una conclusión a partir de esta conducta. Una pregunta de sí o no. Sí. ¿Y a qué tipo de conclusión podrían llegar? Tal vez el paciente tiene dificultades para seguir instrucciones. Bueno, por ejemplo, ¿qué más? ¿Qué más? ¿A qué otra conclusión pueden llegar? Que no es cuidadoso, que no le importa al 100% cuidarse. Ok. Por ejemplo, yo una de las conclusiones a las que llego es, una de las, de las excusas que usan más frecuentemente es que, ay, es que no puedo respirar. Y yo le digo como, ok, como hay personas entonces que sí la usan 24 horas o por lo menos 18 horas al día. Entonces no es un tema de eso, es un tema de que yo no puedo postergar mi comodidad para más adelante. ¿Habían pensado en eso? Permítame un segundo. Entonces esa es una conclusión a la que yo llego constantemente, porque son personas que no pueden como postergar su comodidad por la de otros. O sea, no puedo venir y aguantarme un segundo, porque no, pues, tengo que ser yo primero, y yo después, y yo de tercero. Ejemplo, que conste, ¿verdad? Estas son lineamientos, no quiere decir que es una ley, ¿ok? O el porte general, cómo se viste, sus conductas, cómo habla, su dicción, si habla de manera rápida, si es capaz de poder esperar, si es educado, si saluda, etc. Esto ya se va a enfocar un poquito más en el examen del estado mental, lo último que acabo de decir. Pero si ustedes ven, son componentes que no se pueden como desprender el uno del otro, no es como que se pueden ver por separado. Otro tema es el estado general de salud, lo que decían por ahí. ¿Qué tal que tiene una discapacidad, por ejemplo? ¿Qué tal que la persona no escucha bien de un lado, de un oído, y hay que hacer como lo necesario para generar un cambio? O, por ejemplo, si de repente la persona no puede desplazarse de manera apropiada a nivel físico, ¿qué me dice acerca de esto? Y lo otro también es que estos 3 elementos que voy a hablar, que es la alerta, la conciencia y la orientación, tienen mucho que ver con principalmente
si la persona no ha utilizado algún tipo de sustancia que altere este tipo de valores. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una persona llega en un estado de alcoholismo? ¿Qué pasa? ¿Cómo se comporta? No se va a comportar de forma lúcida o, mejor dicho, de una forma adecuada. Ok. O, por ejemplo, se va porque el alcohol es un depresor. Ok, es un depresor porque lo que hace es disminuir las habilidades. Y al disminuir las habilidades, en términos físicos, va a disminuir también las habilidades en toma de juicio, en decisiones, en raciocinio. O el grado de conciencia después de un cierto momento, como les digo, en este sentido, por ejemplo, la persona también va a mostrar dificultades porque cuando se muestra una dificultad en este apartado, la conciencia también se ve alterada. Y recordemos que cuando hablo de conciencia, hablo de los estados alterados de conciencia también. ¿Ok? Y finalmente la orientación, o sea, es capaz de poder utilizar información de manera apropiada en todos los sentidos. Por ejemplo, sabe dónde está, con quién, cómo, cuándo, dónde, y responder a preguntas muy sencillas en este sentido. ¿Ok? ¿Se entiende a qué quiero llegar con lo del examen físico? ¿Alguien tiene alguna duda o consulta? Ok. Avancemos entonces al siguiente punto, que es el examen del estado mental. ¿Alguien me ayuda con esta lectura textual? Yo le. Adelante, Rob. Examen mental. El examen mental es una parte de la historia clínica que consiste en un registro descriptivo de las funciones mentales y psicológicas del paciente, derivado de la observación y exploración ordenada y sistemática de los signos y síntomas presentes en un paciente en un momento determinado. Perfecto. Pregunta, vayan levantando la mano. ¿Quiénes vieron el examen del estado mental en anormal 1 o 2? Solo 2 personas, entonces. Solo, a ver. Solo Rodolfo y Rodi. Nadie más de verdad. A ver, Rodolfo y Rodi, mejor bajen la mano y les voy a hacer la pregunta. Levanten la mano los que no han visto el examen del estado mental. Eduardo, Andrea, Praxa. Ay, Diosito, yo creí que estaban dormidos, pero ahorita que ya se manifestaron, ahora que ya se manifestaron, ya puedo llegar a la conclusión que fue que no se los enseñaron. Ok. Ahora sí ya pueden ir bajando a su mano. Vean, el examen del estado mental, y esto no lo tenía contemplado, pero voy a dedicar un minuto. El examen del estado mental es un instrumento que nos sirve sobre todo para poder explorar al individuo en distintas facetas. Hay distintas, y también esto les quiero decir, hay distintas guías, hay distintos componentes, por ejemplo, hay algunos que implican, por ejemplo, el dibujo, incluso este que les voy a mostrar por acá, este es una adaptación que hizo el licenciado Gerson Cárcamo con la licenciada Carolina Barrantes, por ejemplo, en el cual, por ejemplo, esto es de conocimiento general, ¿no? Que debería de ser capaz de poder nombrar los departamentos,
señalar este tipo de cosas. Luego, si es capaz de leer, si es capaz de poder tomar decisiones a partir de ello, si sus habilidades numéricas están bien, si sus habilidades en términos ¿cómo le puedo decir? En términos grafológicas está bien, si su capacidad visoperceptual, los colores, si es capaz de poder seguir instrucciones verbales, entre otras cosas. Entonces, como ustedes pueden observar, la prueba contiene distintas tareas, que son tareas sencillas, pero que van, les muestro otro, pero que van a mostrar un grado de dificultad. Claro está, cuando el individuo tiene dificultades en este sentido y no es, por acá, y no es capaz entonces de poder llegar a ese tipo de conclusiones. Este es los datos generales, lo que se le va preguntando a la persona, la información más relevante, historia personal, historia familiar, historia de abuso de sustancias, entre otras cosas. Esto es como una entrevista, por así decirlo, y que luego pueden ir observando en este sentido los cambios que en el documento anterior, que pueden observar acá, que se llama libreta de estímulos, y este que se llama guía del examen del estado mental, van a ir cambiando. Por ejemplo, estas son algunas de las preguntas de orientación. Orientación en tiempo y forma, geográfica, o por ejemplo, si su atención está bien, prueba de, si es capaz de poder recordar, este es un tema de memoria, entre otras cosas. ¿Ok? No les puedo decir, perdón, no les puedo creer que nunca vieron esa prueba. No les puedo creer eso. Vamos a ver. Mostrar otro que también es el examen del estado mental. Pero este fue... Un segundo. Este manual, que es el manual del doctor Américo Reyes Ticas, que es por acá, que es un documento sumamente valioso y que es utilizado por psiquiatras y por psicólogos también. Incluso, si ustedes pueden observar, ya ustedes tienen mucha facilidad en términos de aplicación, de pruebas y demás, pueden estar asociados con, es como una entrevista, ¿ok? Básicamente es una entrevista, pero lo que les decía, va a depender mucho de algunos tipos. Incluso también hay una prueba que se llama el test de Moca. A ver, que aquí lo tengo. Lo muestro. ¿Están viendo? Sí, ¿verdad? Que por ahí, por ejemplo, tienen las instrucciones, además de las instrucciones, qué es lo que se les debe leer, qué se les debe prestar atención. También tiene un cuadernillo de estímulo, que es el que va a ir de la mano. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? ¿Cuál es el objetivo principal que nosotros perseguimos ante estas pruebas? Lo que les decía y lo que leyó Rodolfo en la diapositiva es que asegurarnos que a nivel cognitivo, por lo menos las funciones básicas están trabajando de manera apropiada. ¿Estamos bien? ¿Dudas? Principalmente los que no vieron el examen del estado mental. Me gustaría oírlos. El de Moca yo sí lo vi en psicofisiología. Usted lo enseñó a la Lic María José, ¿verdad? Sí, con ella. Sí.
Entonces, en este sentido, debemos de entender, voy a la presentación de nuevo, que antes de poder llegar a ese punto final, lo que nosotros necesitamos establecer es como una línea de base, por así decirlo, en el cual el individuo tiene sus habilidades, por lo menos no al tope, no trabajando de manera óptima, pero que por lo menos cumplen con los estándares mínimos. Por ejemplo, en el caso, estos, como les decía, hay distintos tipos, hay distintas hay distintas versiones, incluso llegó un momento en el cual hay distintas adaptaciones para los países. Por ejemplo, hay un examen del estado mental para Bolivia, para México, para Argentina, y obviamente el de Honduras también tiene su propia versión. Sin embargo, todos coinciden por lo menos en estos 6 niveles, los cuales son el nivel de conciencia, el lenguaje, la memoria, funciones cognitivas superiores, el contenido del pensamiento y finalmente el estado anímico y personal. El primer punto, que es el nivel de conciencia, se va a referir al grado de alerta y orientación del individuo respecto a su medio. Y esto se evalúa en 3 áreas importantes, que es persona, tiempo y espacio. O sea, sabe quién es, cómo se llama, dónde está, a dónde está, con quién, cuándo, cuál es, por ejemplo, la fecha o la hora aproximada, dónde se encuentra en ese momento. Obviamente lo opuesto que hablábamos de la conciencia es el no darse cuenta de lo que está ocurriendo a su alrededor. Como por ejemplo el estado de conciencia, nosotros sabemos que su contraparte, o mejor dicho su nombre, también puede conocerse como vigilia, ¿no? Y si no estamos en vigilia, ¿cómo estamos? Pregunta. Si nosotros no estamos en un ciclo de vigilia, ¿en qué ciclo estamos? Sueño, Lee. Sueño, exactamente. Así es conocido como este ciclo. Pero también recuerden que hay algunas variaciones al medio, en los cuales puede haber somnolencia, puede haber sueño ligero, sueño profundo, pero también hacia el otro lado es completamente correcto. Por ejemplo, también puede haber un estado comatoso. Eso quiere decir de que aunque la persona quiera responder, no puede responder porque no existe ese nivel de conciencia. O, por ejemplo, el estupor en el que solo responden ante estímulos dolorosos, entre otras cosas. ¿Estamos bien? ¿Hasta aquí? ¿Dudas? No, Lick. Ok. Siguiente punto es el lenguaje. Ok. Por ejemplo, en el caso nuestro, el lenguaje es algo que nosotros estamos desarrollando en este momento. Y ustedes me entienden porque hay una serie de letras, símbolos que tienen un significado, que en la medida que nosotros vamos interiorizando esta información, vamos a encontrar que esta información está muy asociada con lo que la persona entiende, ¿no? Lo que la persona entiende, lo que la persona hace y sobre todo lo que la persona es capaz de poder desarrollar. Si nosotros evaluamos a una persona que muestra algún tipo de dificultades, ya sea porque no sigue instrucciones, habría que preguntarnos realmente si la persona es capaz de seguir estas instrucciones. Y por eso les hago este énfasis.
O sea, si realmente la persona es capaz de comprender las preguntas o también las órdenes simples. Por ejemplo, si usted le dice saca la lengua, pero si, volviendo al examen físico, saca la lengua, pero o sea, resulta que la persona tiene atrofiados los músculos de la mandíbula, por ejemplo, ¿cómo lo va a hacer? O por ejemplo, usted le dice levante las manos y resulta que tiene dificultad para moverlo. Ahí es donde el examen físico y el examen mental cobran mayor relevancia. El tercer hemisferio o el tercer punto es la memoria, donde nosotros vamos a poder ser capaces de evaluar la habilidad de recordar distintos hechos, ideas, y sobre todo también que sea capaz de retener perdón, que sea capaz también de retener nueva información. Recuerdan que les puse por ahí que también se subía una información donde la persona, por ejemplo, se le decía una serie de dígitos y esos dígitos tenía que recordarlos, o de repente moverlos y cambiarlos de orden, de posición, etc. Eso tiene que ver con memoria, no solamente con la habilidad de poder recordar hechos pasados, sino también con la habilidad de poder retener nueva información. ¿Quién me ayuda por acá? Tirin, tin, tin. Gabriela Lagos. A ver, ayúdenme por acá con la lectura. Okay. Funciones cognitivas superiores son los procesos mentales que permiten llevar a cabo las tareas, procesos de percepción, selección, transformación, almacenamiento, elaboración y recuperación de la información. ¿Y qué entiende usted por eso? Bueno, son todas las funciones que nosotros tenemos como todo el nivel cognitivo, el de razonar, como la memoria que usted nombraba, de almacenar cosas. Exactamente, y eso es lo que nosotros en psicofisiología podemos conocer también como las funciones corticales superiores, o también las podemos conocer como las funciones cognitivas mayores, porque está muy asociada a la habilidad que tiene el individuo de poder tener información y a partir de esa información llegar a decisiones, respuestas o poder esclarecer algún tipo de dificultad en este sentido. Si ustedes ven cada uno de los niveles que hemos ido viendo, si está dañado el anterior, o sea, si está dañado el 1, del 2 al 6 están dañados. Si está dañado el 2, del 3 al 6, ¿sí? El 3, del 4 al 6, y así. Generalmente funciona como un efecto cascada, donde obviamente, voy de regreso, si obviamente la persona no está consciente, no va a poder hablar, por ende no va a poder recordar cuando se le haga una pregunta y no va a poder utilizar su razonamiento. ¿Sí se entendió esto que hablo del efecto cascada? Sí, claro. Ok. El siguiente punto que debemos de entender. Todos estamos asociados. Perdón. Aquí se me resecó un poco la garganta. Creo que todos estamos asociados con las pruebas. Con las pruebas de... en las cuales preguntas como semejanzas, por ejemplo, se le pedía a la persona que estableciera una relación entre dos palabras,
entre dos ideas, entre dos objetos. O por ejemplo, que encontraran las diferencias entre algo. Que hablábamos anteriormente, como por ejemplo, cuando la persona se le lleva a que o se le exprime, digamos, hasta un punto en el cual la persona va a llegar a una conclusión. De nuevo, lo que hablamos de funciones corticales superiores. O se puede evaluar, por ejemplo, a través de adivinanzas simples, por ejemplo, que hablábamos de semejanzas, en qué se parecen dos frutas, en qué se parecen, o cuál puede ser la diferencia entre un niño y un enano, etcétera. Son preguntas, como les digo, muy variadas porque el examen del estado mental no es solo un tipo, sino que muestra distintas adaptaciones. ¿Estamos bien? ¿Dudas? Sí. No. Ok. Vamos entonces al nivel 5, que es el contenido del pensamiento. En el caso del contenido del paciente, del pensamiento, tiene mucho que ver con qué piensa. ¿Okay? Como por ejemplo, probablemente ahorita ustedes estén pensando en que están aburridos, en que tienen hambre, qué sé yo. Hay un montón de opciones, ¿no? Y ese pensamiento generalmente viene acompañado, porque es constante, de distintas preguntas. Por ejemplo, ¿y qué pasaría si? ¿O qué ocurriría si hago esto? Si hago aquello, si pienso esto, si pienso aquello. Porque eso tiene mucho que ver el contenido con la intención, la interpretación y significado de algunos pensamientos. Cuando nosotros nos enfrentamos ante un paciente que puede parecer, ¿sí?, lúcido, funcional, que usted habla con él, que se muestra tranquilo, que no tiene dificultades, pero cuando usted empieza a explorar un poquito el contenido el contenido de lo que piensa, es donde ustedes se sorprenden, se podrían sorprender. Voy a contar una experiencia. Hubo una vez en la que en mi consultorio llega un paciente entonces, cuando llega a la consulta, ella llega acompañando a un paciente. Y si usted la ve, alerta, consciente, fue más o menos por la época en la que se robaron las elecciones del 2017. Bueno, entre otras cosas. Empezamos a hablar y logramos establecer como un punto de partida, por así decirlo. Pero cuando sigo explorando esta manera de ver las cosas, la forma en la que hablaba, y no miraba ningún tipo de alteración. Pero cuando empiezo a hablar con ella, resulta que ella es profesora y me empieza a decir que mejor no va a hablar mucho conmigo porque puede ser que le estén escuchando. Y yo me refiero, cuando me dijo eso, lo primero que se me ocurrió fue, ella tenía hermanos, ella era hija de la persona que yo estaba atendiendo. Y lo primero que se me ocurrió fue eso. Dije yo, ¿será posible que tal vez los hermanos le escuchen de que de repente en casa está pasando algo más fuerte, dije yo? O quizá, dije yo, a lo que se refiere que le están escuchando es que ella no tiene una buena relación con ellos, etcétera, ¿verdad? Llegué a mis propias hipótesis. Pero cuando yo le pregunto para clarificar, ella me dice, no, me dice, las personas que me espían. Yo, ¿cuál? ¿Cuál es? Perdón.
Y yo le pregunto, ¿cuáles personas que les piden? Me dice, no, me dice, las personas que me están robando las ideas. Y le digo, ¿a qué se refiere con eso? No, me dice, es que de repente yo estoy pensando algo y al día siguiente aparece publicado en el periódico. Se me ocurre una idea y al día siguiente aparece publicada en redes sociales. Entonces, no sé cómo lo están haciendo, pero muy probablemente me estén robando las ideas. Y yo me quedé helado. ¿Cómo se quedarían ustedes si les pasa esto? La despacho. ¿Qué más? Yo no sabía qué decirle. Bueno. Que probablemente está como un paciente paranoico también. Exactamente. Ella posteriormente fue diagnosticada con trastorno paranoide. Porque ella empezó a mostrar alteraciones de este tipo y lo que tenía dañado era su contenido de pensamiento. Eso quiere decir, ella constantemente estaba pensando que la gente le quería robar, que le quería quitar sus ideas, que eso era algo suyo y que las demás personas se metían a la casa a robar. Pero a lo que quiero llegar yo, a lo interesante de este caso, es que parecía un paciente totalmente lúcido y funcional. Les estoy diciendo que era una profesora. Entonces, lo interesante de esto es que tenía presente una patología, pero no quiere decir que se explicaba a través de esto. ¿No bien? Sí, Lick. Ok. Ok. Y llegamos entonces con esto al último punto, que es el estado anímico y la personalidad. En este sentido, el estado anímico es como el último, ¿cómo puedo decir? Como el último anillo, por así decirlo. Donde si nosotros vemos, bueno, quizás en algunos casos el estado anímico puede estar alterado, también el pensamiento. Incluso si ustedes lo ven desde una corriente cognitiva conductual, se va a dar cuenta que el contenido del pensamiento está siendo dañado porque porque no piensa de manera apropiada. Por ejemplo, una persona con depresión, por ejemplo, hablando de un trastorno del estado de ánimo, se van a observar ustedes, por ejemplo, que es una persona que tiene pensamientos muy negativos, ¿no? Como de no sirvo, o no soy suficiente, etcétera, etcétera. Pero en el caso de asumiendo que el paciente funciona de manera apropiada, que su pensamiento, su contenido y calidad de pensamiento está bien, vamos a la última parte, que es la entrevista, la conversación, la observación de sus gestos, el análisis de sus respuestas, su ojo clínico, va a brindarnos algún tipo de información respecto a los rasgos de personalidad del individuo. Y esto hay que agregarle la evaluación, o sea, la evaluación psicológica. Como les decía anteriormente, esta alteración que puede existir en el estado de ánimo tiene mucho que ver con la manera en la que nosotros somos capaces de poder tomarlo o de poder dejarlo. Sobre todo, personas con el estado de ánimo muy bajo, hablando específicamente de individuos con depresión, tienden a cambiar mucho y a alterar mucho los patrones de alimentación, sueño, pueden también verse alterados
pueden verse alterados, por ejemplo, las actividades. Regálenme un segundito, voy a tomar agua. Pero... Perdonen, pero me quedé totalmente seco. Entonces les decía que en el caso de las personas con depresión tienden a mostrar muchas dificultades porque hay alteraciones tanto en patrones de sueño, patrones de alimentación, han perdido el interés por muchas cosas, etc. ¿Qué cosa? Como les decía, esto no solamente nos basamos a partir de lo que nos dice el paciente, sino también a través de la evaluación. Y dentro de la evaluación que nosotros vamos a llevar a cabo, es importante resaltar el tema de historia clínica. Si ustedes observan la historia clínica, y con esto, son 5 para las 7, con esto casi voy a ir terminando. Cuando hablamos de la historia clínica, se va a registrar toda la información del paciente, datos de identificación, su motivo de consulta, que puede estar asociado con la exploración de la enfermedad actual. Y luego pasamos a los antecedentes que veíamos anteriormente, físicos, antecedentes mentales, psiquiátricos, sociofamiliares, entre otras cosas. Y un punto importante que le agrego aquí también es el tema de hábitos. Porque en el caso de las personas que tienen hábitos que pueden ser un tanto dañinos, como la utilización indiscriminada de alcohol, de cigarro, de estupefacientes, puede llegar a cambiar mucho el rumbo de una evaluación. ¿Estamos? ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas, consultas? Ok. No, de momento no. Ok. Perfecto. Y con eso entonces me voy a quedar por ahí hoy, porque la garganta hoy sí ya la siento reventada. Ok. Entonces nos quedamos hasta ahí el día de hoy. El día lunes continuamos con la última parte de la prueba. Ok, recuerden eso, de la prueba de la primera unidad. Y el día miércoles, en teoría, como les digo, estaríamos teniendo ya nuestro examen de manera presencial. De nuevo, no me van a salir con que lo voy a ir a poner estando yo con COVID, ¿no? Gracias a Dios grabo las clases, ¿sí? porque hasta, ay, bien. Entonces, esperemos a ver, yo los mantengo informados. El día lunes nos vemos de manera regular en la clase para poder terminarlo. Y ese día me gustaría que también ya vayan avanzando con el tema de los grupos. ¿Ok? Vayan avanzando. Recuerden que ya tienen asignación y yo les voy a dar la fecha exacta de cuándo vamos a tener ya esa exposición. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo. Lo van a hacer en 2 momentos. O sea, vamos a sacar primero los mecanismos de defensa y luego los trastornos de personalidad. Entonces, por decirle, hoy expone y luego expone en 1 semana y media cuando empecemos con el otro tema. Más o menos. ¿Ok? Súper. Entonces quedamos pendientes. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier consulta, ya saben, tienen mi correo y me lo hacen saber. ¿Listo? Pregunta. ¿Esas diapositivas no las va a subir? Sí, solo que les estoy haciendo unos cambios. Ah, ok, gracias, Lick. A la orden. Lick, ¿Perdón? ¿El examen viene de la diapo o viene del libro? De los capítulos. Libro. De los 3 capítulos de los que hemos hecho trabajo. Pero... Sí, por eso les puse que fueran trabajando en su resumen, en el mapa conceptual. Si usted hizo un buen mapa conceptual, ya está casi listo con esto. Si usted hizo un mapa conceptual solo por salir del paso, ya es otra cosa. Vamos.
Bueno. Listo, gracias. Gracias, pórtense bien y nos vemos el lunes. Gracias. Mejor, Eric. Buenas noches. Que se recupere. Gracias, Liz. Bye. Vemos, Lee. Gracias, feliz noche.